Listo, listo. Ya. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Doctora Alejandra, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe en esta sesión de hoy con un tema súper apasionante. Bueno, para los que nos gusta y estamos en el proceso de entender todo el manejo de las emociones, de las conductas, de las personas a través del espacio, esto me parece súper apasionante. Bueno, doctora Alejandra, yo creo que quién mejor que usted para que nos contextualice y nos sumerja en esta investigación tan maravillosa. Y bueno, lo primero es, ¿cómo llegaste a este proceso, a esta investigación? Bueno, llevo varios años investigando qué es lo que sucede, ¿no? Como muchos de ustedes, con el ser humano dentro de los espacios. Soy una apasionada de la Edad Media también. Hice 7 años de estudios sobre la cultura celta y de ahí brinqué a la Edad Media. Es algo muy curioso, ¿no? Y ya después de ahí me empecé a dar cuenta que la Edad Media, pues al final fue una cultura totalitaria, ¿no? Fue un dominio muy fuerte del ser humano, es el momento quizás en donde más se manipula al ser humano, ¿no? Por medio del espacio arquitectónico. Y después, pues seguí estudiando un poco todo esto y me topé pues con las culturas totalitarias del siglo XX, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Rusia en dos momentos, en el momento en que eran socialistas y posteriormente eh, cuando surgió la perestroika y vi el cambio, ¿no? En el proceso arquitectónico, de hecho, hasta de la fabricación del objeto arquitectónico, ¿no? Y ya posteriormente, pues bueno, estudié psicología y este es mi artículo de titulación, de hecho, de la carrera, ¿no? Entonces, pues así fue como fui llegando hasta este tema y ay, espérenme, ¿Se nos fue la doctora Alejandra? Parece que por algún motivo salió de la reunión. Se le debió haber descargado el computador porque fue como un elemento Eso mismo. sorpresa. Ay, Bueno, un pequeño descuido, aguardar un poquito. Qué increíble es la experiencia de la doctora. se fue la luz, perdónenme. A veces pasan estas cosas. Se fue la luz así ¡pum! Y regresó rápido, cuando menos. Disculpen. nada, no pasa nada. Aquí estamos, ya de regreso. Muy bien, perdón, perdón. Bueno, así fue como llegué en resumen, ¿no? Y bueno, si quieres ya ahí puedes, si quieres para que puedas compartir pantalla, creo que ya está así habilitado. A ver, Pero yo sí tengo una pregunta, ¿cómo sí. dentro de ese proceso de investigación, bueno, me imagino, no quiero como espolear ni adelantarme, pero Ajá, dentro de todo ese proceso, o sea, dices que de la Edad Media se empezó a manipular a las personas a través del ajá, espacio, sí, 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 pero sí. ¿cómo en ese momento, no sé si se logra identificar, porque pues no tenemos los avances científicos de la época, de lo que tenemos hoy en día, ni estudios de neurociencia, ni de cerebro, ni de nada, Ujú. pero cómo a través de las explicaciones o quienes las hacían lograban identificar que o era de manera inconsciente que al hacer esto así No, o así iba a haber un impacto. no, 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 sí era muy consciente. De hecho, hay varios escritos. Si uno se regresa a estudiar, por ejemplo, las teorías de la Bat-Suger, uno ahí puede entender perfectamente que la Bat-Suger sabía perfectamente lo que estaba haciendo, cómo estaba manipulando perfectamente el espacio y perfectamente todo el proceso de la gente para la adhesión a la religión, ¿no? Tienen una manipulación muy fuerte, por ejemplo, del concepto del cronotipo, ¿no? El cronotipo es el tiempo que nosotros tardamos en hacer una actividad, ¿no? Y lo que sucede durante ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dominaban el tiempo que tardaban en hacer una peregrinación. O sea, las peregrinaciones no eran nada más caminar, era el proceso exterior y el proceso interior de la peregrinación, el manejo de la temperatura exterior. Por eso las misas se hacían más o menos, se empezaban a las 11:30, 12 del día y terminaban en la tarde, ¿no? Porque era el proceso en donde había determinada temperatura,
en donde había la evaporación del agua dentro de las piedras de la iglesia, en donde podían tener un choque térmico al llegar enfrente de la reliquia, ¿no? Entonces sí, ¿no? Sí había estudios bien fuertes. O sea, sí, 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 sí. Igual la geometría sagrada no era nada más el hecho del trazo, sino era la simbología que pesaba en la gente, ¿no? Y la educación que se le daba, ¿no? Que era religiosa prácticamente, ¿no? No, Puedes, sí si estaba bien quieres, fuerte. ponlo en modo compartir pantalla porque bueno, esto va a ¿Presentar? estar súper apasionante hoy. Bien, a ver. Es que me pide muchas cositas, pero ya ahorita lo voy a abrir y ustedes me dicen si ya ven mi pantalla. Sí, ahí ya la estábamos viendo más Ahorita amplia. se va. Sí, un poco, uno cree que en esas épocas no tenían como estudios fuertes, pero sí, sí había, nada más que hay que recordar que pertenecían a grupos muy pequeñitos, ¿no? De poder. Y estos grupos de poder, pues son los que van juntando toda esta información, la van pasando del maestro al estudiante, Alumno. ¿no? Exacto. Entonces, muchos de estos registros, pues hay que irlos cazando en todas estas teorías, ¿no? Medievales. Sí, sí existen estudios, ¿no? No tienen los nombres que nosotros les ponemos ahorita, ¿no? No dice estudio psicológico ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno. Ustedes me dicen, ¿ya quieren que Ya, empiece? no, O ya empecemos, empecé más bien. empecemos. Ya empecé más bien. Bueno, yo Listo. le puse No sé por, si hay otra forma de que quede más, o sea, está bien, pero como que quede solo la presentación porque vemos las pestañas y eso. Entonces, no me, a ver, déjame ver si me deja, pero que yo sepa, no, este tipo de, a ver, déjame ver si así, ya está. ah, perfecto, esa ¿Ya es. ahí? Perfecto. Listo, Bueno, arranquemos. yo le puse el estudio de efectos psicológicos, conductuales y emocionales de los espacios totalitarios, este estudio, ¿no? Porque pues como el enfoque era más hacia la psicología, porque como les comento, pues esto es el artículo con el cual yo me titulé de psicología, pues va enfocado más a psicólogos. Ahorita yo ya les transformé la presentación un poco más para arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pude entender a partir de todos estos estudios que llevo, como les digo, varios años estudiando, eh, es que la psicología sí es decisiva y ha sido decisiva en la historia en la forma del diseño de los espacios. Lo que pasa es que generalmente se hace esto intuitivamente. El problema es que durante algunos siglos, sobre todo el siglo XIX y XX, pues esto ha sido un poco como inconsciente también, ¿no? Y entonces se han generado pues afectaciones a los usuarios sin quererlas, ¿no? Pero se les han afectado, ¿no? Y el siglo XXI, pues, se ha dado a la tarea un poco de estudiar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, dentro del ambiente, ya sea externo o interno, pues existen como tres dimensiones reales de afectación al usuario, ¿no? Una que es psicofísica, ¿no? Que tiene que ver con eh, cómo me afecta ese espacio, consciente o inconscientemente, ¿no? Y si eso puede llegar incluso a una afectación biológica, ¿no? A una enfermedad que no necesariamente es nada más psicológica, sino realmente es física, ¿no? Fisiológica. Otra parte es la parte conductual, que es cómo me comporto, o sea, yo puedo tener reacciones a veces involuntarias dentro de un espacio y después las hago conscientes y digo, no, no sé por qué las tuve, ¿no? Y por otro lado, es una dimensión ambiental. A nosotros nos afecta también desde materiales que nosotros no vemos, ¿no? Desde elementos volátiles que nosotros no vemos, hasta realmente los elementos que nosotros podemos tocar, ver, sentir, etcétera, ¿no? Entonces, esta investigación realmente es una investigación histórico-conceptual. ¿Por qué? Pues porque yo tuve que buscar desde teorías, tuve que analizar espacios, aunque les parezca muy gracioso, pues tuve incluso que consultar en internet para ver redes sociales de gente, o sea, de gente común, qué apreciaciones tenía de los espacios, gente que comentaba que estaba dentro de un espacio, salía y sentía que Dios le hablaba. Eh, Hice algunas observaciones en algunos años en iglesias góticas, ¿no? En donde exactamente en donde se encuentra la reliquia, pues pude registrar que mucha gente decía es que yo aquí siento a Dios, ¿no? Y pues
como les voy a explicar un poquito más adelante, pues no es nada más siento a Dios, sino que hay un choque térmico de la entrada de estas iglesias góticas al lugar en donde está la reliquia, a donde ellos se hincan a venerar esta reliquia, ¿no? Y entonces este cambio térmico es lo que hace que la médula espinal pues sienta un choque, ¿no? Es como si nosotros venimos corriendo y metemos la mano en el congelador, ¿no? Sentimos ese choque térmico. Pero estando en todo el ambiente de la iglesia gótica, pues la gente también tiene aún hoy esta sensación de que esto es algo fuera de lo terrenal, ¿no? Cuando es algo muy terrenal, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues yo decidí para este trabajo, pues estudiar o ya recuperar mucha de esta información en dos momentos, ¿no? Uno, que es la Edad Media, que es realmente en donde se gestan muchas de estos impactos espaciales, y otro que es el nacionalsocialismo, que es en donde ya hay escritos y en donde ya hay teorías psicológicas que se trasladan con una conciencia, pues, digamos, no buena, pero sí con una conciencia de manipulación muy clara, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos estudios que yo tomé, uno es el de Geuter. Geuter habla eh, de que en la época del nacionalsocialismo, ellos buscan eliminar todo lo que tiene que ver con la cultura judía. Sin embargo, ellos retoman esta ciencia que ellos le llaman la ciencia judía, que es la psicología, ¿no? En donde ellos dicen que hay que, por un lado, que hay que desaparecerla, ¿no? Pero por otro lado, ellos lo llevan a una profesionalización muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos generan algo que se llama un movimiento psicotécnico, que es en donde toman todos estos conocimientos y entonces le dan una aplicación práctica, ¿no? Pero muy, muy fuerte y muy enfocada, ¿no? Directamente, en una visión muy maligna, pero pues sí logran traspolar este conocimiento que pues en este momento pertenecía o ellos decían que pertenecía a una cultura específica que era la cultura judía y que como siempre se ha mencionado, pues la cultura del nacionalsocialismo pues tiene como estas dos caras, ¿no? Estoy en contra de esta cultura y estoy en contra de este grupo de personas, pero a la vez pues hago uso de ellos, ¿no? Y de su conocimiento. Entonces, estas tres dimensiones, la ambiental es muy fácil de entender, la conductual también, pero la psicofísica, pues a mí sí me gusta hacer siempre como esta precisión, algunas precisiones en conceptos, ¿no? Nosotros podemos encontrar a lo largo de la historia de la psicología dos términos, que es el término psicofisiología o el término psicofísica. Realmente estas son teorías que surgieron en el siglo XIX, ¿no? El principal representante es Fechner. Entonces, estos dos términos se pueden utilizar cualquiera de los dos, porque los dos hacen mediciones de procesos mentales, pero también utilizan factores cognitivos para poder entender qué es lo que sucede realmente con el ser humano, ¿no? Y no nada más manejan la parte de la emoción o del sentimiento, sino manejan la actitud, manejan la conducta, manejan también hasta cierto punto la enfermedad, también psicológica, pero también fisiológica del ser humano. Entonces, esta dimensión a mí me parece muy importante porque al final decanta o retoma las otras dos, ¿no? Entonces, voy a entrar ya en uno de los temas, que es el estudio del nacionalsocialismo. Entonces, ellos retoman realmente teorías psicológicas en donde ellos se apoyan o ellos las retoman, pero no las retoman literalmente, sino ellos las desvirtúan para generar, ¿no? Una manipulación de las masas. Eh, por un lado, lo primero que retoman es su pérdida en la Primera Guerra Mundial, pero no lo retoman como esta idea de perdimos y ahora qué vamos a hacer, sino ellos se ponen a estudiar por qué perdieron esa Primera Guerra Mundial y se dan cuenta que Estados Unidos maneja algo que se llama la guerra psicológica, está empezando a hacer estudios apenas de la guerra psicológica y que Inglaterra también maneja algo de esto en la guerra de trincheras. Entonces ellos empiezan a estudiar cómo estos países que ganaron o que les ganaron manejan esta psicología en sus propios soldados, ¿no? Y entonces se dan cuenta que esto es lo que se va a llamar posteriormente la violencia psicológica, que es yo tengo que hacer que mis tropas
se sientan victoriosas, ¿no? Que es lo que vemos en muchos de las películas de Estados Unidos, ¿no? En donde el héroe pues puede acabar con batallones enteros, ¿no? Y al final él levanta la bandera de Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que ellos retoman. Eso es lo que va a empezar a ser su primera propaganda revolucionaria, en donde ellos le van a vender a su misma gente que esto no fue una pérdida, que ellos no perdieron la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sino que esta Primera Guerra Mundial los está llevando a entender que son una raza mucho más fuerte. Entonces ellos retoman estudios que no son de ellos, sino que son de vencedores, ¿no? Para hacer se llama dislocación psicológica, ¿no? En donde pues les van a cambiar la mentalidad, ¿no? No perdimos, simplemente nos preparamos, ¿no? Por otro lado, retoman al primer psicólogo social de la historia, que es Le Bon. Le Bon hace un estudio sobre la psicología de masas, ¿no? Y a mí se me hace interesantísima esta cita porque siento que resume realmente todo lo que es la teoría de Le Bon, ¿no? Él dice, las muchedumbres no son sino parte de la naturaleza. Lo que las multitudes quieren es contemplar la victoria del más fuerte y la destrucción del más débil, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que Le Bon estudia muy claramente qué es lo que sucede en la naturaleza y entiende que hay pues ciertos animales que son más fuertes y que son los que son admirados por los más débiles. Entonces él dice que el, que el ser humano pertenece como una especie de rebaño y que este rebaño siempre va a necesitar un líder y en este caso el líder de este rebaño pues fue Hitler, ¿no? Entonces, retoman esta idea también de Le Bon, de esta teoría de masas, en donde pues, lo único que tienen que entender es cómo hago que estas masas se vuelvan una unidad y cómo logro que este personaje, por medio de su discurso, que además era muy claro su discurso, ¿no? Por eso él, cuando en la primera fase en donde él hace la preparación para llegar al poder, que es cuando es encerrado en la cárcel, pues él genera eh, varios escritos, ¿no? Dentro de estos escritos, él habla muy claramente de que son una raza privilegiada, son una raza que, eh, que es una unidad. Él les vende esta idea, ¿no? Y entonces todos sus discursos se empiezan a relacionar con esto, con esta idea de somos uno y todos tenemos la misma finalidad y todos somos además victoriosos, ¿no? Entonces, pues creo que en cualquier momento, pues el ser humano lo que busca es eso, ¿no? El sentirse bien, el sentirse único, el sentirse privilegiado. Entonces tocó fibras que eran humanas, ¿no? Que eran filogenéticas al final, ¿no? Y por otro lado, algo que es bien curioso es que hay varios escritos de Hitler en donde él habla de una admiración por la religión católica. Y se han encontrado algunos escritos en donde él estudia a los jesuitas, en donde él empieza a estudiar qué es lo que hacen los jesuitas, cómo los escritos de muchos jesuitas, y él empieza a encontrar que la religión católica, desde siempre, lo que maneja es una búsqueda sobre la profundidad de la naturaleza humana. Esta profundidad de la naturaleza humana es la que los lleva a tener adeptos y es lo que lleva a la religión católica a ser la primera gran globalización del mundo, ¿no? Que es que ellos van de lugar en lugar y van enseñándole a la gente que como vive está mal, ¿no? Que la única forma en que él puede vivir y puede tener una salvación, pues es adhiriéndose a la religión católica. Y curiosamente, pues también esto lo vamos a ver más adelante en la época medieval, ¿no? Es una búsqueda por volver a tener más adeptos, ¿no? Por intentar en la Edad Media eh, generar esta nueva globalización, ¿no? Y entonces logra entender que la religión católica pues tiene cosas muy bien armadas, ¿no? Una es un sistema jerárquico muy claro, ¿no? Eh, lo que dice la cabeza no se cuestiona. Todos los mandos jerárquicos para abajo, ¿no? Van teniendo ciertas funciones muy específicas, ¿no? Y no tienen que cuestionar estas decisiones que se toman jerárquicamente, sino tienen sus funciones y esas funciones son porque pertenecen a ese lugar, no hay una codicia de subir, ¿no? Y también logra ver que hay un conocimiento de esta naturaleza humana muy fuerte, ¿no? La religión católica estudia mucho lo que le llaman las debilidades humanas, cuáles son, cómo funcionan,
qué es lo que al hombre le importa, qué es lo que al hombre le duele, eh, cómo el hombre entra en pánico. Entonces, todas estas cosas son las que ellos retoman, ¿no? Pero a partir de estos estudios de la religión, ¿no? Y de aquí surgen ya lo que van a ser estas teorías psicotécnicas que ellos manejan, ¿no? Surgen estas teorías de la deshumanización a partir de desvirtuar las ideas sociales de Darwin y una teoría que se llama la teoría del chivo expiatorio, ¿no? Que es en donde, pues, en toda colectividad siempre hay patologías, ¿no? Siempre hay alguien que no está feliz o hay alguien que dice, ay, es que algo no está bien, pero en el momento en que hay alguien culpable, pues entonces toda la gente se va contra ese personaje culpable, ¿no? Y de aquí retoman también la teoría de René Girard, que es la teoría mimética. Esta teoría mimética es la que maneja que, pues sí, cuando hay un levantamiento hay que tomar a un personaje o a un grupo, ¿no? En este caso, pues ellos toman grupos, ¿no? Que son los que están generando el mal en la sociedad. Entonces, de aquí, pues desvirtuando un poco estas ideas sociales de Darwin y tomando esta teoría mimética, pues ellos logran unir a su sociedad, ¿no? Por medio del explicarles que incluso se ve la malignidad de la gente en sus características físicas, ¿no? Y entonces ellos exacerban también estos defectos físicos o psicológicos, ¿no? Que tienen ciertos grupos, ¿no? Entonces, y de aquí surge esta teoría de Ernest Rodin de la eugenesia, ¿no? Que es esta higiene racial que ellos buscaban, ¿no? Que es el concentrar a ciertos grupos sociales, ciertos grupos que no les eran benéficos, por medio de exacerbar estos defectos psicológicos y fisiológicos, ¿no? Y por otro lado, para poder unir a su gente, ellos generan algo que se llama la psicología militar de Philip Lerch, en donde él hace una propuesta, que es la teoría de la estructura del carácter, en donde él dice, dentro de toda esta gran masa, hay ciertas personas que tienen características con las cuales nacieron, ¿no? Porque pertenecen a esta raza única. Entonces, por ejemplo, a partir de estas teorías es como ellos escogen a sus líderes militares, es como ellos van generando esta jerarquía, imitando un poco la idea de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la gente que tiene más habilidad de palabra es la que tiene que estar en cierto lugar. La gente que tiene más habilidad para generar orden, pues tiene que estar en otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, así es como ellos van, pues, eh, afinando, digamos, su estructura jerárquica para poder controlar, pues, estas masas, ¿no? Utilizan también teorías que no tenían esta finalidad, sino que ellos van desvirtuando, ¿no? Ellos las entienden, no es que no las entiendan, sino claramente las entienden y las distorsionan, ¿no? Ellos toman la teoría de Carl Jung y la desvirtúan. Y de ahí generan esto que se llama la deshumanización sistémica, ¿no? Y de ahí surge la teoría de Gauss, ¿no? Entonces, mucho de esto es retomar estos arquetipos que marcaba Carl Jung, pero generarlos a su acomodo, ¿no? Y entonces ellos generan este héroe, este arquetipo, como esta chica que ven aquí, es como este ideal germánico, ¿no? Que es un hombre heroico. Y entonces se van mucho más atrás, ellos se van a estudiar también lo que es, por ejemplo, el Imperio Romano, cómo el Imperio Romano logró, ¿no? Todo lo que logró en algún momento, dominar más de la mitad del mundo conocido. Bueno, pues esa es la misma también teoría que ellos retoman. O sea, cómo fue este imperio romano tomando tierras, cómo llegaba a los lugares, cómo se imponían los lugares, o cómo la gente se adhería. Entonces, ellos de aquí generan todo lo que es su propaganda, la propaganda visual, que era muy clara, ¿no? Aquí tenemos esta mujer, ¿no? Muy con estas características idealizadas, y por el otro lado tenemos pues esta desvirtuación, ¿no? De este hombre judío que realmente lo que hacía era casi casi comerse, ¿no? A esta raza pura de la que ellos hablaban, ¿no? Y entonces pues utilizan también mucha de esta teoría de propaganda que utilizó Estados Unidos, ¿no? De de este estadounidense heroico y de toda esta propaganda gráfica. Entonces aquí pues podemos ver cómo van ellos hilando todas estas teorías psicológicas, ¿no? Y pues
de aquí generan lo que después se le van a llamar psicologías del fascismo, psicologías totalitarias, etcétera, ¿no? Pero es la unión de varios de estos puntos, ¿no? Y aquí, pues bueno, podemos entenderlo muy claro con esto que eran sus leyes de Nuremberg, ¿no? Que era, pues, cuáles eran los matrimonios permitidos, los matrimonios prohibidos, cómo se iba desvirtuando la raza y por qué ellos, pues, eran razas puras, ¿no? De dónde se derivaba esta sangre alemana pura. Entonces, aquí vemos cómo hay una intención jerárquica muy, muy clara. Y esto, pues, nos va como generando más como más claridad, ¿no? En cómo van retomando estas teorías psicológicas, cómo se van apoyando en ellas, ¿no? Incluso, como les digo, llega un momento en donde ellos toman teorías, pues ciertamente, de esto que le llamaban la ciencia judía, ¿no? Retoman, por ejemplo, la teoría del instinto de Freud, ¿no? En donde hablan de que el ser humano pues tiene estas dos partes, ¿no? El instinto ordinario, que es el que tenemos todos, esta filogenia, y esta parte de la pasión o del trío, ¿no? Que maneja Freud. Y por otro lado, pues esta parte del instinto, que es lo que les llama más la atención, la unen a una teoría de William James que se llama la uniformidad de la naturaleza humana, que es que, pues en general las masas tienen un mismo instinto, ¿no? Y se alienan su instinto, ¿no? Que es, por ejemplo, este instinto de cuando uno bosteza, ¿no? Automáticamente otra persona pues bosteza por las neuronas espejo que sabemos ahorita, pero en ese momento pues realmente se maneja a partir de esta naturaleza del instinto. Tan es así que uno de los primeros objetos que ellos crean arquitectónicamente es este, ¿no? Ellos crean por medio de Matthias Goering en 1936 lo que es la creación del Instituto de Investigación Psicológica, en donde ellos generan un primer objeto. Este primer objeto es Treblinka. A Treblinka no se le ha dado mucha importancia porque Treblinka al final era un objeto escenográfico. Pero el problema, o digamos lo interesante, no es lo interesante de Treblinka, es que pues es una escenografía que lo que buscaba al inicio es pues que la gente que iban a llevar a estos campos de concentración nunca intuyera que iba a ir a estos campos de concentración. Entonces, ellos generan toda una estación imaginaria. O sea, uno entraba a esta pequeña casetita y uno veía ahí, pues, un anuncio que decía baños, veía ahí asientos, y entonces la gente, pues, pensaba que era una estación de tren normal. Sin embargo, si uno empujaba esta puertita de los baños, pues no había un baño, ¿no? Era simplemente la puerta con el anuncio. Había como una taquilla, pero pues realmente la taquilla, pues, no existía, ¿no? Nunca iban a llevarlos ahí a que compraran un boleto, sino simplemente los iban a trasladar de las carretas, de los camiones, de ahí a los trenes y del tren al centro de acopio humano, ¿no? Que le llamaban ellos. Entonces, pues era realmente venderles una idea para que la gente, como eran masas, pues no se les voltearan en ese momento, sino la gente pues no veía un cambio drástico. Decía, claro, nos van a mandar a otro lugar, pero pues va a ser otra ciudad, era lo que pensaba la gente. Ya posteriormente ellos ya desmantelan Treblinka y pues ya directamente los pasan de los camiones y las carretas directamente ya a los trenes, ¿no? Ya no les interesa, llega un momento ya de la dominación en donde ya no les interesa que la gente ya no se les revele, porque la gente ya tenía miedo, ya también era un manejo de masas. Y entonces es la primera vez en que el siglo XX va a manejar la arquitectura como una propaganda, porque como les explico, pues realmente la religión católica manejó la arquitectura como una propaganda en la Edad Media. En su libro de Mi lucha, en la página 235, Hitler explica muy claramente cómo el símbolo eh, y la adhesión de la gente es muy importante y cómo este símbolo y esta adhesión se va a hacer por medio de muchos objetos, dentro de ellos la arquitectura, que la arquitectura le va a dar una identidad a la gente y la arquitectura en ese momento va a dejar de ser un objeto contenedor, sino va a ser un instrumento que les va a permitir una propaganda. Y esto no nada más sucede en el régimen de Hitler, sino Mussolini y Stalin lo manejan también muchísimo. El edificio de la KGB es como la muestra más clara también de cómo
se hace por medio de la arquitectura un instrumento de cohesión, un instrumento de propaganda para este régimen, un instrumento también de terror, se hizo en la Edad Media. Y entonces, bueno, pues aquí podemos ver pues, la entrada, ¿no? de la KGB, ya desde el sistema de proporción, es un sistema muy similar al que se utiliza en las iglesias góticas, ¿no? Entonces, y obviamente, pues Hitler afina mucho más esto con sus 4 arquitectos. Entonces, conforme va avanzando esta afinación de la parte psicológica aplicada a todo el sistema propagandístico, podemos entender cómo la arquitectura se vuelve un insumo más de control, ¿no? Eh, Hitler tiene realmente eh, 4 arquitectos importantes, ¿no? Paul Trost es el que inicia con esta idea de la arquitectura como una propaganda. Lo que pasa es que Paul Trost se muere pues cuando empieza el movimiento, ¿no? Pero es realmente uno de los que empieza a proponer eh, que la arquitectura es un buen insumo para los fines que ellos tenían. Luego, bueno, Hermann Kiesler, que pues él sí tiene una importancia muy fuerte. De hecho, él fue maestro de Speer, igual que Paul Schultz-Nürnberg, y ellos dos tienen pues digamos, 2 características muy importantes en todo esto, ¿no? Que casi no se habla mucho de Speer, pero eh, Husserl es el que empieza a remodelar espacios por orden de Hitler, ¿no? Y también hay que entender la búsqueda de Hitler por todo esto, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué Hitler tenía una obsesión por la arquitectura, ¿no? A él le pide remodelar Linz. Linz es la ciudad en donde, pues creo, se dice que nació Hitler. Y es en donde le pide a él que genere esta ciudad como la ciudad más bella del Danubio, ¿no? Y que sea, pues ahí en donde empiece a experimentar estos objetos. Entonces, el primer objeto que él diseña, pues es la tumba de los papás de Hitler, que era una torre, como una idea de campanario, porque iba a tener un carrillón que iba a estar sonando todo el día. Entonces, es como esta recuperación de, de este objeto, ¿no? Torre, para mencionar algo importante, que es en donde duermen eternamente los padres de Hitler, ¿no? Después le pide que modifique Weimar y que diseñe Múnich, ¿no? Pero pues bueno, Hitler no tiene como, o sea, no le emociona grandemente hacer esto porque lo que le interesaba es estar cerca de Hitler. Y Hitler lo manda a estas localidades a que diseñe. Y por otro lado, en ese momento está Paul Schultz Naumburg, ¿no? Él lo que hace es que dice que no, que falta algo en esta arquitectura, que es retomar lo que es el simbolismo alemán. Entonces, él retoma estudios sobre todo lo que es la parte rural germánica. Él retoma formas, retoma símbolos, intenta usar esta jerarquía que busca Hitler psicológicamente en la religión católica, pero para utilizarla dentro de la arquitectura. Y entonces él asocia esta jerarquía o le asocia a Hitler esta jerarquía con un autoritarismo. Entonces dice, la jerarquía, que es un lenguaje también en arquitectura, es lo que te va a dar realmente este autoritarismo. Y entonces Speer aprende de estos 3 personajes. Y pues además Speer pues, tenía una admiración y idealizaba a Hitler, ¿no? Entonces, de aquí pues hay muchos estudios que se han hecho sobre Speer, en donde, por ejemplo, Dejan Sud dice, para muchos dirigentes la arquitectura es solo un medio para llegar a un fin. Existe la posibilidad real de que para Hitler, al menos, siempre fuera un fin en sí mismo. Entonces, aquí la realidad, pues es que Hitler al final se topa con este arquitecto joven que lo idealiza, que desde los 26 años lo admira, y a los 29 años, que es cuando empieza a trabajar con él, pues esta admiración se transforma en un instrumento. O sea, Speer se convierte en un instrumento ya para Hitler, con estos 3 arquitectos previos de donde él, pues ya retomó varias ideas, ¿no? Y entonces de aquí, pues podemos entender que hay como 3 puntos importantes al inicio, ¿no? De toda esta arquitectura. Una, que son la recuperación de formas tradicionales del ruralismo germánico. Otra, que es el uso de los simbolismos, entre ellos el águila, y el otro, pues es la esvástica, ¿no? Y la otra, pues es esta búsqueda del imperio romano, ¿no?
Es cómo funciona el Imperio Romano, qué características tenía el Imperio Romano y cómo puedo yo retomarlas, ¿no? Y pues bueno, obviamente la monumentalidad que se ve en muchos de sus edificios, ¿no? Construidos y no construidos, como estos dos que les presento aquí. La otra parte que retoma de la Iglesia Católica es la ritualización de espacios, ¿no? La ritualización de espacios siempre va a llevar a una hipnosis colectiva, eh, este pararse, sentarse, repetir, ¿no? Siempre va a llevar a esta hipnosis colectiva. Todos tenemos la misma finalidad y todos somos iguales, ¿no? El generar puntos focales, igual que una iglesia, y la teatralidad, ¿no? Y pues esto lleva al final a esta hipnosis social, ¿no? En donde la gente cree que lo que está haciendo es correcto, ¿no? Aquí tienen pues varios ejemplos que se han utilizado de estas arquitecturas antiguas y luego cómo pues las retoma todo este sistema socialista, ¿no? Entonces el arco de Hitler, el arco de triunfo de París, su ciudad, ¿no? Esta ciudad imaginaria que llega a construirse, ¿no? Y luego, pues bueno, muchos estímulos espaciales se utilizan, como estas simbologías que les digo, la distancia psicológica, ¿no? Entre esa persona que voy a ver o esa persona que es inalcanzable, igual que en la iglesia, ¿no? Ese padre, por eso existían estas celas, ¿no? Previas a donde estaban los padres, por eso el altar está arriba, ¿no? Porque hay una simbología espacial de jerarquía, ¿no? En donde estas personas están lejos de mí, ¿no? Los veo, los admiro, pero no puedo llegar a ellos. Así se manejaba igual todos los espacios en donde Hitler estaba, previos a llegar a ver a Hitler, ¿no? Y ya desde ahí, pues era esta psicología del vencedor y el vencido. O sea, él es más grande, él es más alto, él es inalcanzable, ¿no? Y entonces yo tengo una autoestima cada vez más baja, ¿no? Esta purga arquitectónica también que se manejó, pues se manejaba a partir de los espacios, ¿no? Aquí podemos ver las escalas y las proporciones de estos espacios, ¿no? Eh, y esto lleva a pues varios ya efectos mentales y efectos conductuales de la gente, ¿no? Aquí llega algo que se llama la esquizofrenia cultural. Tiene los mismos efectos que la esquizofrenia, ¿no? De repente la gente no sabía porque tenía miedo, pero la tenía, ¿no? De repente escuchaba voces. ¿Por qué? Pues porque todo el día tenían los megáfonos. Y cuando les apagaban los megáfonos, pues esta gente seguía huyendo, ¿no? Entonces, habían muchos de estos efectos que se generaron en este momento. Eh, y el espacio también, conforme ellos van invadiendo, van manipulando los espacios, desde los espacios urbanos hasta ciertos espacios interiores, en donde estaban concentrados ellos y en donde traían a los gobernantes de estos lugares, ¿no? Y entonces aquí es en donde ellos manejan el espacio como una terapia de identidad, ¿no? El espacio es un objeto que te va a llevar a tener o a sentir humillación, o a sentir grandeza, o a sentirte poderoso, ¿no? Estos guardias, al permitir o no permitir la entrada, pues tenían ya, aunque fueran el estrato más bajo de cuidado, pues tenían ya este sentido, ¿no? De soy grande y soy fuerte, ¿no? Aquí esta fotografía es muy simbólica, ¿no? Hitler parado en un pequeño balcón, viendo a toda esta inmensidad de tropas, ¿no? En donde pues él, en esta fotografía se ve gigante y esas tropas se ven chiquititas, pero también las tropas pues, lo veían a él de abajo hacia arriba. Entonces era esta misma idea, ¿no? De grandeza. Entonces aquí podemos como ir entendiendo todos estos elementos que se van dando. La recuperación como de imaginerías de otros lugares, ¿no? El Coliseo puesto aquí, las simbologías siempre como muy presentes, ¿no? Y haciendo que la gente pues tenga pues este impacto, ¿no? Entonces, pues era persuadirlos a partir de una psicología muy fuerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay muy pocas fotografías del interior del campo Zeppelin, ¿no? Pero esta es una de las pocas que se tienen en donde pues, podemos ver el manejo, por ejemplo, de molduras gigantes, el manejo de oro, ¿no? Este color oro, ¿no? Que trae pues estas ideas de épocas antiguas, de, de objetos religiosos. Entonces, aquí podemos ver cómo pues es una manipulación muy fuerte y cómo pues logra convencer a la gente de manera muy fácil. Y uno de repente dice, pero ¿cómo tanta gente no se dio cuenta? Bueno, no sé si se dio cuenta. Lo que pasa es que pues, están convencidos de que esto era bueno, ¿no? Ellos, por ejemplo, manejan una teoría que se llama la sangre y el suelo. La sangre y el suelo es al final una visión de que eh,
esta esvéstica es la representación de una buena fortuna, es un amuleto. O sea, por eso ellos no lo ven como algo negativo. Es la representación de algo bueno, de su bienestar futuro, de su bienestar presente. Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, también esta fotografía a mí me impactó mucho, ¿no? Es como ellos, por medio del cabello, pues podían ver qué tanto eran también razas puras o no, o lo que ellos manejaban como una raza pura, ¿no? Entonces, pues es muy curioso todo esto, ¿no? Pero, pues bueno, como les platicaba a mí, pues me surgió primero mi curiosidad por la Edad Media y después por estas culturas totalitarias como una consecuencia de la Edad Media, ¿no? Entonces, en la Edad Media también se manejan teorías psicológicas, lo que pasa es que no tienen nombre. En este momento, pues no hay estos psicólogos, no existe esta ciencia todavía. Sin embargo, dentro de los escritos y dentro de las teorías medievales, nosotros podemos encontrar, ¿no? Es varios efectos psicológicos, varias teorías, o que después se van a convertir en teorías, ¿no? La teoría de la trascendencia, por ejemplo, es muy importante en la religión católica y casi todas las religiones, ¿no? Esta trascendencia, lo que buscaba la religión era, pues, decirle a la gente, este momento no es importante, este momento tú debes de sufrir, debes de darme todo, porque eso es lo importante, para que tú puedas ser merecedor de lo que viene después de esa trascendencia. Entonces tú vienes a superar las limitaciones humanas, ¿no? Vienes a superar tu condición, que además solo es temporal, porque tú vas a llegar a algo que es más importante. Entonces, tu existencia es un mero paso para algo que es un propósito mayor. Tú vas a llegar y vas a ser feliz en otro mundo y en otro nivel. Y pues aquí empezamos a ver estas psicologías de poder, ¿no? Donde pues a la masa se le empieza a manejar por medio de la intimidación y la de la sumisión, ¿no? Como pues dentro de los sermones se les hacían acusaciones falsas, se les hacían, por ejemplo, críticas repetitivas, ¿no? Es que son pecadores, es que mira, por las gárgolas sale el agua sucia cada vez que llueve, porque eso es lo que está en el aire a partir de tus pecados, ¿no? Entonces, todo esto pues los lleva a lo que se llama una obediencia incondicional, ¿no? O sea, donde pues, la gente empieza como masa a entender su naturaleza humana. Y esta naturaleza humana realmente es el paradigma católico. Es cómo controlo esa naturaleza humana. ¿Cómo los llevo a que todos tengan la misma creencia, las mismas prácticas y los mismos valores? ¿Qué es esto? Pues la teología cristiana. No es otra cosa, ¿no? ¿Por medio de qué? Pues de una doctrina y de unos rituales y de una reorganización de cada población a la cual yo llego, ¿no? Entonces les hago hacer rituales que son repetitivos, 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 que implican todas las sensaciones, ¿no? La olfativa, la visual, la táctil, todas, 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 ¿no? Y esto empieza a ser una dimensión espiritual. Quiere decir que va a trascender el solamente cuando yo entro a la iglesia es cuando yo vivo esto, sino ellos viven esto toda su vida, ¿no? De manera personal, social, afectiva, física, de todos tipos, ¿no? Y entonces, pues esta ritualización se vuelve no nada más dentro de la iglesia, sino en su vida cotidiana, ¿no? Y todo esto la iglesia lo logra a partir de lo que se llama el pensamiento escolástico, ¿no? Que es hacer que la fe y la lógica se unan y trasciendan los muros de la iglesia, trasciendan a la gente normal, ¿no? Y entonces ellos estudian mucho y manejan mucho lo que es la fisiología humana. Ellos, por ejemplo, todo lo que son los ritos compartidos no es otra cosa más que sincronizar al ser humano, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, cuando en una casa hay muchas mujeres, se sincroniza, ¿no? Todo lo que son sus ritmos biológicos. Aquí en los ritos compartidos, nosotros no nos damos cuenta ya ahorita, pero cada vez que la gente va a misa, si ustedes les midieran el ritmo cardíaco cuando salen, prácticamente todos lo tienen igual y durante cierta parte del ritmo se exacerba y durante cierta parte del ritmo se contiene, ¿no? Pero prácticamente toda la gente se homologa.
porque es un rito compartido. Ahora, si estos ritos compartidos ahorita duran 1 hora y se ha logrado que siga existiendo esta sincronización, pues imagínense que les digo que las misas duraban 5 horas, 6 horas, ¿no? Y que eran comportamientos colectivos. La procesión no era gratuita, la procesión era para poder empezar a preparar a la gente en estos ritmos compartidos y para que tuviera estos impactos sensoriales dentro de la iglesia, ¿no? Y si todo esto le agrego el sentimiento de miedo de este Dios castigador, ¿no? En donde, híjole, pues todo lo que tú haces está mal, ¿no? Y yo todo lo que te estoy diciendo es por tu bien. Y entonces la gente que tenía fe, pues se alienaba, pero también la gente que era muy lógica se alienaba, porque ellos logran hacer esta comunión entre la fe y la lógica, ¿no? Y se las dan en el espacio, ¿no? También existen pues, sistemas de codificación simbólica, ¿no? Que es toda la cosmovisión colectiva que existía en ese momento, ¿no? Que ellos la trasladan a la dimensión de lo sagrado. O sea, ellos llevan la filogenia a la ontogenia de cada persona, ¿no? Y entonces esta dimensión religiosa se vuelve una psicología de lo sagrado. Y entonces el creyente tiene una experiencia total en su vida, ¿no? Es prácticamente esta caricatura a mí me parece lo más claro, ¿no? La persona medieval era esto, era una persona que a ciegas, pues se ponía en las manos de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos vivían en toda la cosmovisión que les estaban dando, toda su simbología, tenía una fe, algo intangible, pero también tenía una lógica brutal. Entonces, ¿cómo puedo negar algo que estoy entendiendo y que estoy sintiendo? Pues es imposible. O sea, es muy, muy bien estudiado. Entonces manejan varios elementos, ¿no? Que es esto que les digo que yo he ido encontrando en muchas de estas teorías, ¿no? Eh, un mal entendimiento que nosotros tenemos de la geometría sagrada, porque la geometría sagrada al final es una psicotecnia, ¿no? Es como, pues, la actividad va correlacionada con la lógica, ¿no? O sea, como esto que siento va correlacionado con eso que estoy viendo. Entonces, se tiende a entender o a creer que la geometría sagrada es nada más esta armonización, pero pues no, la geometría sagrada te maneja todo, ¿no? Aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? El uso del cuadrado perfecto en los claustros es algo que en las teorías medievales se le llama el imago Dei, ¿no? Que es algo tan perfecto que tú no puedes mover, es una racionalidad brutal, ¿no? La secuencia, por ejemplo, de estos ventanales de Westminster de 2-1, bueno, de 1-2 o 2-1, es brutal en cada partecita que nosotros queramos tomar, ¿no? El efecto panóptico, que posteriormente va a ser el efecto panóptico en el siglo XIX, y inicios del XX, pues esto ya se manejaba, ¿no? Que eran las saeteras, ¿no? En esa época. Entonces, al final, pues lo que podemos nosotros entender es que muchas de las teorías del siglo XIX y del siglo XX psicológicas, pues tienen su raíz en la Edad Media, ¿no? Los rosetones, o sea, el rosetón se ha manejado siempre como una geometría sagrada, pero al final, pues son diagramas, ¿no? Son diagramas que generan una serie de secuencias acá en el cerebro, ¿no? Y eso es uno de los ejemplos, ¿no? La otra es la cromoterapia teológica, que es este manejo de la luz divina, ¿no? Aquí les pongo también un ejemplo. Cada iglesia tiene un porcentaje de manejo del color específico de las vidrieras, ¿no? Estos ya son estudios que ya se han hecho en, ya en universidades mucho más contemporáneas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Saint-Chapelle pues hay un predominio del azul cobalto, ¿no? Pero así como en Saint-Chapelle hay un dominio del azul cobalto, en Saint-Denis, ¿no? Hay un dominio del rojo cadmio. Entonces, cada uno de los dos tiene una finalidad diferente, ¿no? Uno va hacia esta idea del sacrificio de la sangre de Cristo y el otro va hacia la salvación y todo esto, ¿no? La verticalidad extrema también, ¿no? Es esta conexión no nada más del cielo y la tierra, ¿no? Sino es esta concepción que se llama experiencias esféricas, que esto también se genera a partir del momento medieval, ¿no? En donde ellos manejan esta parte intermedia, ¿no? Que es esta conexión con lo sagrado, pero también la percepción de seres de luz, ¿no? O sea, mi salvación está dentro de la iglesia, no afuera, ¿no? Esta elevación y transformación. Esto que les pongo en este cuadrito es lo que se llaman las experiencias esféricas, ¿no? Esto, como les digo,
pues se genera en la Edad Media, no se genera después. De ahí, pues también podemos ver que se hacen muchas distorsiones y muchas intensificaciones, ¿no? Surge lo que se llama el síndrome de micropsia ahorita, que es este síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que es esto que yo me siento chiquitito y el objeto es gigantesco, ¿no? Pero también, pues todo esto se une a lo que son músicas homófonas, a lo que son, por ejemplo, la psicoacústica sacra, ¿no? Les voy a poner, ya estoy cerrando, les voy a poner un poquitito lo que es el canto gregoriano. No, no está conectado, es como con el audio del video. Tendría que salirme, entonces, Sí, pues sí, bueno, sí, sí. perdónenme la experiencia. Fue ahorita cuando se fue la luz, yo me imagino que cuando lo volví a poner no se lo puse, pero eh, estos sonidos lo que generan son ecosistemas auditivos, pero son ecosistemas auditivos coercitivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos escuchaban este sonido y esta reverberancia dentro de la vibración que siente el cuerpo, pues se sentía oprimido, por eso son coercitivos. Entonces, era esto que estoy viendo, ¿no? Esta sensación de micropsia que está generando, que soy muy chiquitito en comparación a esto, más esta coerción auditiva, vibratoria en mi cuerpo, pues es durísimo. Entonces, aquí como pueden ver, pues realmente lo que ellos generaban era toda una serie de manipulación espacial, sensorial, lógica, ¿no? Y además, pues era una cosmovisión real que ellos vivían diario, ¿no? Y esto se traslada a la obra de arte, se traslada al mueble, se traslada a todo, ¿no? Entonces, como les digo, el que creía y tenía mucha fe, pues estaba enganchadísimo en todo esto, pero también el que tenía una lógica brutal, pues encontraba también una correlación que él no podía negar. Entonces, esta cosmovisión colectiva no es como una cosmovisión de las primeras culturas, ¿no? En donde da un acto de fe, o como se ha mencionado en la Iglesia Católica, ¿no? Es que la Iglesia Católica se basa en actos de fe. No, no se basa en actos de fe. El, el momento medieval es el que más marca que no hay este acto de fe. Es una manipulación coherente, consciente y muy clara hacia el ser humano por medio de la ciudad, por medio del espacio interior y exterior, ¿no? Y entonces son ecosistemas, sí, de fe, pero también son ecosistemas cognitivos, ¿no? En donde la iglesia conscientemente maneja todo lo que es la creencia a partir de una experiencia física y de una pedagogía espiritual del ser humano, ¿no? Y entonces todos los estímulos que va teniendo llevan al final a esto, que es a mí lo que se me hace más fascinante y quizás es lo que más llevo estudiado, que es el cronotipo ritual, porque el cronotipo ritual existe desde las culturas primigenias. O sea, entonces esto es importantísimo, ¿no? Es todos estos objetos, ¿no? Como Stonehenge, que nos causan fascinación. La fascinación no es nada más la parte geométrica, es el cronotipo ritual, es lo que ellos realizaban en ellos, ¿no? Es en los tiempos que tenían, que era lo que sucedía ahí adentro. Y entonces aquí es en donde surge realmente el diseño experiencial y el diseño inmersivo, que son muy diferentes y que se manejaron en esas épocas, muy diferentes de cómo se maneja ahorita. Ahorita hay una trastocación de lo que es el diseño experiencial y el diseño inmersivo. Son dos cosas diferentes. Se cree que el diseño inmersivo pues se da ahorita por medio de todos estos elementos tecnológicos, pero eso es un diseño experiencial, porque la gente no pierde noción espacio-temporal. El diseño inmersivo, que se deriva de culturas primigenias hasta la fecha, pues son diseños en donde la gente pues, podía pasar 5 horas en la misa y no se daba cuenta, en donde podía estar 10 horas en un ritual pagano y la gente no perdía conciencia. Decía, estoy en un mundo aparte del mundo real, ¿no? Eso es un diseño inmersivo. El solamente entrar y sentir o pensar, etcétera, eso es un diseño experiencial. Y en donde realmente pues se hacían modificaciones, ¿no? Los laberintos, por ejemplo, que retoma las iglesias medievales, ¿no? Como esta, pues realmente es un cronotipo, ¿no? Que viene de los celtas.
Esto es el cambio del año, ¿no? Es el cierre del año. Aquí lo que se hace en estos laberintos es que a partir de la peregrinación que tú tenías que hacer final de año, pues tú retomabas lo que era la vida de Cristo, ¿no? Este recorrido de este laberinto se realizaba en 33 minutos. Estos 33 minutos que son un minuto por cada año de la vida de Cristo, en donde tú tenías que realmente sufrir, realmente decir que Cristo te había salvado y que todo lo que habías pasado en el año, pues había sido porque te lo merecías, ¿no? Entonces, así era esto, ¿no? Igual, pues muchos de los diseños, ¿no? Por ejemplo, este diseño, Cluny, pues tiene que ver con la liturgia de las horas, ¿no? Etcétera. Entonces, si le seguimos estudiando, pues muchos de estos objetos, ¿no? Los relojes en las catedrales tienen una clara, ¿no? Enfoque directo hacia este tiempo y vida, el recorrido que la gente hace dentro de ellos. Entonces, en las culturas totalitarias, pues hay una manipulación intencional, clara. Hay efectos psicológicos de deshumanización, claro, ¿no? Porque una manipulación pues implica la deshumanización. Tú eres un medio, eres una persona, ¿no? Eh, el uso de la fenomenología y de la filogenia es muy fuerte, ¿no? Tengo que entender muy bien la filogenia y tengo que entender muy bien la fenomenología de ese momento, ¿no? Que implica la cosmogonía y que implica los conocimientos que se tienen en ese momento para poderlo hacer, ¿no? Hay una búsqueda de una adhesión a una ideología muy clara, ¿no? Una pues, es la catequizante y otra es la política. Hay una diferencia muy clara entre un diseño experiencial y inclusivo y una correspondencia también muy clara entre teorías psicológicas, el espacio urbano, el espacio arquitectónico y el espacio interior, ¿no? Y pues yo les cierro con esto que es mi reflexión final. Cuando nosotros entendemos en la historia cómo se ha usado la psicología para los espacios patológicos, podemos resignificar, quizás esta es la parte más importante que está manejando la psicología ahorita, una resignificación. Podemos también rediseñar y diseñar bajo un enfoque hacia el bienestar, hacia una salud total. Y pues bueno, yo con esto pues cierro. Si tienen una pregunta, perdón por ocupar tanto tiempo, intenté ser más rápida, hace 7 minutos, pero no sé si tienen alguna pregunta. Está Bueno, apagado su chicos, micrófono. ya. Doctora, muchísimas gracias por este espacio tan ilustrativo, tan que conecta con la conciencia, yo creo que de verdad de la intención con la que se deben diseñar los espacios. Bueno, chicos, tenemos micrófonos abiertos, pero yo sí quisiera hacerle una pregunta. Dígame. De esos elementos espaciales, eh, ¿cuáles crees que se siguen replicando para esos esquemas de control psicológicos y que seamos conscientes de ello? Mira, yo creo que no somos conscientes, esa es la realidad, ¿no? Yo he ido mucho a estos espacios que les llaman espacios experienciales y mucho más a estos espacios que les llaman inmersivos, ¿no? Eh, y yo lo que he visto es que hay una intención de manipulación, pero hay un pobre conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Entonces no logran hacerlo, ¿no? La gente va a estos espacios inmersivos y pues va como un punto de divertimento, ¿no? O sea, vengo y veo la exposición de Van Gogh replicada en una serie de imágenes, ¿no? Gigantes. Y pues van y persiguen la mariposita y etcétera, ¿no? Pero cuando tú sales y realmente los increpas sobre lo que vivieron, te dicen, pues estuvo padre, ¿no? Y se salen. En donde yo he visto que más o menos logran, pero de manera inconsciente, un impacto, te voy a decir en dónde, si es bien curioso, en el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil, muy poca gente ha hecho estudios sobre sus vestuarios, ¿no? Pero les sorprendería saber que, por ejemplo, tienen un vestuario que es, que son, que es el cuerpo humano descarnado. Y nosotros lo vemos y de lejos parece un traje rojo, ¿no? Con una chaquetita, ¿no? Victoriana. Pero cuando tú te acercas a ver el objeto, te das cuenta que es el cuerpo descarnado, son los músculos, ¿no? Eso lo que ellos están haciendo es que están pegando un inconsciente en el ser humano y entonces la gente asocia
ese objeto que es un estudio que tuvo en algún momento de su vida, ¿no? Que en algún momento en la primaria, en la secundaria, le explicaron que tenemos músculos, ¿no? Y que los músculos y hay sangre abajo y etcétera. Entonces ellos logran ahí una inmersión de la gente. La gente dice, me gustó, me encantó y se siente inmerso, ¿no? Pero no logra entender por qué, porque le están pegando un inconsciente. Muchos de estos elementos que les estoy hablando, como la proporción, la escala, la jerarquía, ¿no? Incluso la armonización, eh, yo lo que he podido pues analizar, ¿no? En mi pobre entender, es que se usan, pero se usan de una manera inconsciente, ¿no? No hay un dominio, hemos perdido mucho el dominio, ¿no? Geométrico, por ejemplo, hemos perdido mucho el dominio. Buscamos esta parte sensorial, pero buscamos un impacto sensorial inmediato, y el ser humano no es inmediato. Entonces nosotros nos regimos a partir, sí, de una parte filogenética y de una parte ontogénica, ¿no? Que es lo que nosotros vivimos y lo vivimos como raza humana. Entonces, sí se usan, pero se usan de una manera muy inconsciente y a veces, digo, a mí me ha tocado también estar en espacios en donde me ha tocado que entro a museos, por ejemplo, y veo gente que entra en estados, pues, de crisis, ¿no? Por ejemplo, he ido mucho a estos museos que tienen este enfoque hacia la reminiscencia de estos eventos, ¿no? Que les acabo de platicar, de estos eventos totalitarios. Y tienen unas crisis ahí, y el museo, pues supuestamente está hecho para que la gente tome conciencia, no para que tenga una crisis emocional ahí, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte. O sea, yo siento que sí los utilizamos, pero ya no los utilizamos con un dominio ni con una conciencia muy clara, sino de repente tenemos los efectos y decimos, pues, qué padre que se dio el efecto, o híjole, qué mal que se dio el efecto, ¿no? Que está en una crisis emocional, hagamos algo, ¿no? Pero eso es lo que yo puedo decirles, ¿no? En mi entender y hasta donde yo... Gracias, gracias, doctora. María Rosa y José Alonso tienen la mano alzada. María Rosa, ¿cómo Muy estás? buenos días, ¿cómo está? Medio ronca después de una travesía inmensa. Hace rato no estoy con ustedes, extrañando y me he perdido algunas cosas, perdón, pero he estado en correría aquí a nivel nacional haciendo de todo. Bueno, excelente charla, Alejandra. Has tocado algo que es muy entre lo arquitectónico, lo espacial y lo tabú, y lo personal y lo emocional y lo ritual y lo espiritual. Y bueno, le toca las fibras a todo el mundo porque hay que tenerlo hay que verlo desde una parte neutra, ¿sí? Así lo observo yo como profesionales, porque independiente de lo que personalmente cada uno tenga en su sesgo y lo que tenga en sus creencias o en sus formas, como profesionales arquitectónicos de la arquitectura, el mirar y dislucidar un análisis tan profundo como lo has hecho y un estudio tan profundo es importantísimo. Muchas gracias por tu contribución. ¿Qué veo yo? Que realmente, como tú dices, nosotros todos somos aquí un poquito culpables de ello y lo usamos inconscientemente. ¿Cómo? Lo miro de la manera que lo usamos en la tipología. Cuando usamos la tipología, la jerarquía espacial, cuando usamos la distribución organizacional, sea si somos arquitectos a nivel urbano, por ejemplo, siempre estamos usando los mismos elementos sobre el mismo comportamiento psicológico. Empezamos a diseñar ciudad incluso desde los españoles con un centro, ¿correcto? Con un eje que es una casa del Estado, una alcaldía, un edificio gubernamental, ¿correcto? Está el gubernamental, está la parte religiosa y está la parte pues educativa. Pero en todo esto va girando todo el resto del pueblo, la ciudad, lo que vamos a crear. Y eso está impregnado en todo el mundo. No importa de qué lenguaje habla, de qué nacionalidad es o que si creen o no. En la parte digamos, diseño residencial, por decir, ¿cierto? Unidades de vivienda, urbanismo en la parte residencial, apartamentos, complejos, urbanizaciones, misma historia. Siempre tenemos una entrada, una parte ritual, lo que hablabas acerca de estos 33 minutos para llegar a la misma cosa manejamos. Estamos tan programaditos
que ese es el único orden en el cual todos diseñamos. Y si caemos en cuenta para más, incluso en el interior de nuestras casas, tú no encuentras una casa de un orden diferente. La casa está especialmente diseñada. Tú entras y tienes el orden organizacional. Tú no entras por la cocina, ¿cierto? Siempre entramos por una sala, no entras por un cuarto. Porque claro, es también la forma como funcionamos como seres humanos. Pero además de eso es la parte, ¿no? ¿Por qué no entramos? Por ejemplo, hay unas cosas que incluían en alguna parte de la historia de la arquitectura, usaban con estos zaguanes o con estas entradas, que eran un espacio como de un tiempo promedio entre el ritual de entrar al espacio interior grande, ¿correcto? Esos zaguanes, esas partes de los foyers, era como un intento de la arquitectura de deshacerse de esta parte ritualística. Sin embargo, daba también un aspecto de entrada más grande, más prolífera hacia este espacio tan esperado que iba a ser el sucesor, que usualmente era la sala o algún espacio interior en una parte comercial. En la parte comercial, en Planagram, ¿cómo organizamos una tienda en la parte comercial? En la parte comercial, en todos los productos de tiendas, y lo digo porque trabajé en CVS, hacía diseños a nivel nacional de las tiendas de CVS, y se usa todo esto, se usan los rituales, el tamaño, el promedio, la forma, el círculo era para la entrada. Yo hice algo que era el dry aisle. El dry aisle, que lo manejamos mucho en CVS, para el tiempo en que no lo han podido superar. Y ahorita hicieron algunos intentos y todavía no lo han podido superar. ¿Por qué? Porque están llevando a las personas desde la entrada de la tienda hasta el final. ¿Cuál es el final? Que usted vaya a coger su medicina. Pero cuando usted va pasando por todo este camino, los 33 minutos, ¿cierto? Te vas llevando todas las otras cositas que están pegadas al lado de las gondolas y vas empezando a llenar tu carrito y lo que ibas a hacer era por una vitamina o por una pasta para el dolor. Entonces, toda esta situación, incluso en el counter, también cómo uno organiza los productos. Se organizan los que más se venden, los que están, pero también es por los de impacto y color, en la misma etiqueta del producto. Entonces, en los hospitales, misma historia. Entonces, si nos ponemos a ahondar, todos somos culpables. Todos estamos aquí sin saber, perdón, sin saber, estamos siendo y usando cosas y herramientas que no nos hemos dado cuenta y reforzando ideas en nuestras obras, como arquitectos, como profesionales, como artistas, siempre manejando diferentes tipos de simbologías, fenomenologías, colores y creando sensaciones. Yo especialmente soy una enamorada de las sensaciones en el espacio. He hecho varios proyectos solamente dedicados a eso. Y, y no, increíble tu estudio, realmente tu conocimiento y que lo compartas de esta forma porque hace más claro que hay mucho por aprender, mucho por realmente poder ahondar como profesionales y bueno, mucho por mejorar. Gracias. Gracias. Gracias, María Rosa. José tenía la mano alzada. José Alonso, sí. ¿Cómo estás, José Alonso? Tienes micrófono apagado. Estás muteado, José Alonso. Ahí ya, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, buenos días, Lorena, un gusto saludarla Mucho eh, gusto. y a todos los demás. Bueno, como sabes, estoy en Popayán y acá pues sí, la simbología es muy importante. De modo que muy interesante la charla de la niña señora que expuso. Pero la pregunta es esta, para no irnos en carreta. Eh, Nosotros aquí tenemos en cada cuadra un convento y una iglesia, ¿no? Como un centro histórico, yo soy el presidente de la Mayoría Ciudadana del Sector Histórico. Tenemos un convento y una iglesia en una calle monumental, que es la calle Quinta,
eh, y eso nos ha dado pues un imaginario de la religión y eso de las procesiones y esas cosas. Pero ahora, en estos últimos años, la iglesia parece que ha bajado el impulso en hacer nuevas capillas y nuevas construcciones y le ha mermado a la simbología. Pues, entonces, pareciera que se le baja calidad a los espacios religiosos ahora, y otras, aún en las religiones nuevas que hay, también no se ve calidad arquitectónica en esto. O sea, hay más discurso, más música y más escándalo, pero la arquitectura ha bajado de calidad. La pregunta para ella ¿está ocurriendo eso pues, en otras partes del mundo? O sea, también ha bajado la calidad en esta arquitectura, pues pongámosle de dominación, pero pues que digamos que le hacía monumental y sacra y con un efecto. ¿Será que eso ya ha bajado de intensidad y ya hemos cambiado a otras imaginarios que no es la religión? Ella que está en esta investigación. Sí, lo que pasa es que nos falta entender qué es lo que está pasando con la Iglesia Católica específicamente, ¿no? Porque estamos hablando de este imaginario, ¿no? Porque hay muchas otras religiones que tienen otros enfoques, ¿no? La religión católica ha bajado en adeptos, ¿no? Y ha bajado porque no ha modificado. Y ha intentado generar modificaciones, pero a partir solamente, ¿no? De la cuestión verbal. O sea, por ejemplo, el Papa previo, pues pidió perdón por algunas cosas, hizo pues algunos escritos, ¿no? Pero el problema es que no ha generado una nueva teología, ¿no? Siguen manejando la teología tradicional, cuando esta teología tradicional escolástica no nos compete en este siglo XXI. O sea, las generaciones nuevas, incluso nuestras generaciones, ¿no? Ya no tenemos este sentimiento de temor. La jerarquía se daba estas alturas, estas proporciones, ¿no? Tan grandes de 25-1 o mínimo ya de 9-1, pues a nosotros ya no nos impactan. No, no es algo que nos genere un impacto fuerte. ¿Por qué? Pues porque tenemos rascacielos. Un rascacielos ya es 3, 4, 5, 10 veces más grande que una catedral. Entonces, y que las catedrales modernas, sobre todo, ¿no? Las catedrales antiguas no, pero las catedrales modernas sí son superadas ya han sido superadas. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que generar esto que les decía, una resignificación. Tenemos que volver a entender a este creyente, ¿no? Volver a entender cuáles son los símbolos, ¿no? Todavía filogenéticos de ese lugar, que todavía le son algo de importancia, ¿no? Por ejemplo, para muchas personas católicas, la cruz sigue siendo un elemento importante, pero ya no la cruz como este Cristo sangrante, como este Cristo, ¿no? Eh, el cual me da miedo, el cual me impone, ¿no? O el cual llegó a nuestros territorios con otro enfoque, ¿no? Es un poco, le voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Que les va a rebotar allá. Cuando llegan los jesuitas, ¿no? Por ejemplo, e imponen, ¿no? Su nueva visión religiosa, ¿no? Cuando la gente del lugar, por ejemplo, colgaba sus hamacas en el techo, porque era su conexión, en el momento en que ellos se acostaban sobre las hamacas, ellos se desconectaban del piso y entonces toda la noche tenían una conexión con estos dioses que estaban en el cielo, ¿no? Cuando los jesuitas llegan y les bajan las hamacas y se las conectan a las paredes, ¿qué sucede? Pues que los están bajando a la tierra, les están haciendo una resignificación. Les dicen, tu Dios no es el importante, tu Dios es terrenal y mi Dios es este Dios que está crucificado, que es el que te va a salvar. Ahí hay una resignificación. Entonces la hamaca se convierte ya de un objeto que los transportaba a otro mundo, en una cosmovisión diferente, a un objeto utilitario. Esa resignificación es la que nos falta hacer ahorita y la que le falta hacer ahorita a la religión católica, ¿no? Para darnos otra serie de simbolismos en donde nosotros estemos más cercanos, ¿no? Que eso pues, lo intentó hacer, por ejemplo, Juan Pablo II antes de morirse, ¿no? Con estas iglesias que recuperaban estas configuraciones antiguas, ¿no? En donde el sistema era horizontal. Sin embargo, bueno, Juan Pablo II pues murió, ¿no? Y entonces estas ideas se quedaron ahí guardadas, no hubo esta resignificación. Y entonces los siguientes papas
pues ellos recuperaron la parte tradicional que no les ha funcionado. De hecho, no ha funcionado. Ahorita, por ejemplo, el cónclave que acaba de haber, no se compara la difusión ni la cantidad de gente que había, si ustedes ven el cónclave de Juan Pablo II. No hay comparación, no hay comparación. Han perdido muchos adeptos porque han perdido muchos simbolismos y no estamos ya conectados en este siglo XXI con esos simbolismos. Entonces tiene que haber una resignificación, es lo que yo le puedo decir. Hay que hacer un reestudio entre la gente que todavía es católica, sobre todo los nuevos adeptos, para entender por qué son nuevos adeptos, ¿no? Y por qué no se fueron hacia la facción cristiana o hacia otra, ¿no? Sino se quedaron en la católica. Habría que volver a entender qué está pasando, ¿no? Y qué le sigue siendo significante, cómo se les puede resignificar para que realmente tenga una fuerza, ¿no? Y quizás no va a ser el mismo lenguaje. Quizás estas escalas gigantes no es algo que ya ahorita se pueda manejar, ¿no? ¿De qué altura tendremos que hacer un altar para que la gente sintiera un impacto, ¿no? Si entra a un edificio y tiene un vestíbulo gigantesco, ¿no? Que le impacta más, pues ya no. Es lo que, bueno, Ya, es mi apreciación. Sí, ya, muchas gracias. ahí, Está gracias, bien. doctora Alejandra. Sí, yo creo que ahí agregando es que estamos como en una época donde por querer ser modernos, de lo que llamamos la modernidad, no se entiende lo que es el simbolismo y lo que es el impacto de cada esencia, de cada ritual, de cada acto. Entonces, ay, no, ya quiten esto y pongan esto porque eso está feo. Entonces, es al no comprender o no entender la historia o el porqué de cada elemento arquitectónico, donde tú dices, José, que se pierde como el valor arquitectónico. Entonces, es el talle de la piedra, el talle de la columna. Es más, ya toda esa mano de obra empezando ya es difícil No existe. tenerla, ¿sí? Porque ahora pues es la modernidad de los nuevos materiales lisos, simples, sencillos, lo rápido, la funcionalidad, porque el tiempo vale plata y entonces hay que construir rápido y entonces pues al final va perdiendo como esa esencia. Entonces ahora si tú ves las iglesias, pues no tienen mayor impacto arquitectónico, ¿sí? Entonces, digamos que unas por otras, ¿no? Hay ciertas cosas, por ejemplo, los hospitales sí han ido mejorando, digamos, en el tema de bienestar y de salud, que en el impacto visual y de bienestar. Las escuelas también tienen que irse modificando, por ejemplo, eso sí deben irse también modificando porque parecían también regímenes de aprendizaje, ¿no? Entonces son como cosas que ahí van evolucionando. Alejandro, tienes la mano alzada. Sí, gracias. Doctora Alejandra, muchísimas gracias. Súper interesante la exposición. Me tocó ahí la venita curiosa de Hitler que siempre he tenido pendiente de explorar. Creo que me va a pegar un poquito lo que estaba hablando Lorena, pero también retomando un poco desde la parte religiosa, la parte que además de, por ejemplo, la procesión y llegar a un lugar majestuoso, el exceso de ornamentos que tienen en la época, creo que ayuda también a la sobreestimulación sensorial, entonces eso también te determina cómo vas a tener la experiencia. Entonces, cómo es la experiencia hoy día, sin todos esos ornamentos, sin todas esas situaciones. Entonces me saco un poco del tema religioso y un poco al tema más urbano y de cómo estamos construyendo ciudad. Entonces me encantaría tu opinión sobre, por ejemplo, todos estos montones de edificios de vivienda que son todos iguales, que son una planta típica que es de los 80s, que se va replicando por todo lado, independientemente del clima, la situación social, etcétera. Y cómo hemos, siento yo, perdido esa esencia de llegarle al usuario final desde una emocionalidad y que todo ha sido como muy encasillado y eso qué efectos pudiera tener en las personas, pues si no lo has estudiado, pues, podemos especular de cómo se construye ciudad o qué efectos tiene en la sociedad tener a todo el mundo encasillado en este montón de lugarcitos todos iguales, todo repetitivo, como que se va perdiendo esa individualidad del ser, sino que todos son iguales dentro de esta máquina de producción, de esta sociedad de consumo y sociedad de alta productividad en la que vivimos. Pues mira, lo que te puedo contestar es que por algo la OMS está calculando que para el 2050 la enfermedad más fuerte que va a haber es una enfermedad psicológica. Es así de simple. El hecho es que el movimiento moderno clausuró
muchísimos elementos y muchísimos conocimientos, que era lo que les platicaba, que los perdimos. O sea, yo también soy docente. Dentro de mis clases, eh, por ejemplo, yo cuando manejo proporción, armonía, los alumnos no tienen noción de lo que estoy hablando, ¿no? Para ellos una proporción es 2:1. ¿Y qué es lo que te está dando eso? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y qué es una armonización? ¿No? O sea, si entiendes cuál es el proceso de tu cerebro, el manejo de la gestalt para poder sacar una proporción, no lo saben. Entonces, el problema es que, vuelvo a lo mismo, hemos generado una inercia que viene del siglo XX, en donde el anonimato era lo importante, y llegamos a un siglo XXI en donde tenemos las consecuencias ambientales y las consecuencias humanas. Estas consecuencias humanas se traducen en el 2050, las enfermedades más fuertes van a ser psicológicas, que estamos viviendo, y no por la pandemia, sino la pandemia lo aceleró, pero yo los invitaría a que buscaran estadísticas, ¿no? De cuántas personas hay, ¿no? Diagnosticadas con el espectro autista, y no porque se diagnostiquen ahorita, ¿no? Porque mucha gente dice, pero es que eso es porque ahorita se diagnostica. No, ha habido un crecimiento en la cantidad de personas autistas que hay. Ha habido un crecimiento en la cantidad de personas que tienen TDAH e impulsividad. Y no nada más eso. La gente adulta está empezando a tener TDAH en etapas tardías. Ya hace un mes salió el primer adolescente con Alzheimer, un chico de 16 años, que eso ya te habla de una degeneración cerebral a los 16 años. Eso no es una cuestión ambiental, no es que esté tomando un atún contaminado, eso es una consecuencia de todo el medio, ¿no? En alguna plática que les di, les hablaba que aquí en México estamos estudiando mucho esta parte del exposoma, que tiene que ver con todo el impacto completo, pero no se está estudiando en general con todo el mundo, sino se está estudiando en grupos, ¿no? Muy controlados. Entonces, una persona, yo creo que a pesar de la globalización que tenemos, estamos llegando a regresar a la persona y somos únicos e irrepetibles. Entonces, por más que nosotros queramos generar una ciudad para todos, por más que nosotros hablemos de una inclusión total, es imposible hacer una inclusión total, porque cada persona somos únicos e irrepetibles. Entonces, siempre vamos a excluir a alguien. No hay manera. Nosotros podemos intentar ser lo más humanos, creo que esta es la palabra que nos falta recuperar, lo más humanos posibles, intentar manejarnos como individualidades y luego como grupos que van uniendo estas pequeñas individualidades, pero regresar a la parte humana, ¿no? Este espacio urbano que estoy generando, sí, es para un grupo que vive ahí, sí, pero este grupo humano, ¿qué características tiene? Las proyecciones, nosotros diseñamos para la gente hoy sin pensar que la proyección es a futuro, son las generaciones que vienen a futuro las que van a vivir en ese lugar. Somos nosotros dentro de 10 años, ¿cómo vamos a habitar ese espacio? ¿No? Y es nuestras características individuales las que van a aceptar estos objetos o no, ¿no? Y cada uno de nosotros entendemos el espacio diferente y lo utilizamos diferente, aunque queramos homologarlo a partir de lo que aprendimos del siglo XX, ¿no? Yo sí soy muy radical, perdón, y tengo ideas bien radicales. Mis alumnos luego por eso salen con problemas cuando llegan con otros profesores, ¿no? Es que yo estuve con la doctora Volado, ya, seguro, Y ya nos vengo voló, deformado, ¿no? y Ya nos vengo voló. deformado. Sí, 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 ya. Pero bueno, eso es lo que te puedo comentar. Gracias, doctor.